23 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Buen inicio de semana. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. Un nuevo crédito de China con garantía colateral del petróleo se tramita como ayuda a cumplir con el FMI. ¿Es suficiente el petróleo de exportación que no está en prenda? Además, nos acompañará Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Vamos a hablar sobre la criminalización de la comercialización del suero líquido de leche en la reforma al COIP y las nuevas reglas para la industrialización del suero de leche en polvo. ¿Se necesita un periodo de transición? Lo analizamos también. Y estará en nuestros estudios Arturo Cabrera, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. El proyecto de ley de reformas a las sanciones electorales del Tribunal Contencioso Electoral que la Asamblea no toma en cuenta, y pese a la urgencia de aplicar un nuevo modelo que pare el abuso. La postergación de reformas electorales urgentes que rijan para las próximas elecciones presidenciales 2021 aparece más bien como un desacuerdo acordado entre las diferentes bancadas legislativas, y esto se vio en la sesión del jueves del Pleno, el jueves pasado. Cambiar las reglas de juego para las elecciones de 2021 no es de interés en la Asamblea Nacional, sobre todo para los partidos y movimientos políticos de mayoría, después de revelarse el escándalo de los aportes económicos ilegales a la campaña electoral de Alianza País. El ambiente político está suficientemente enrarecido. ¿Cómo vamos a discutir con sensatez del tema de los financiamientos? ¿Qué creen que va a decir la ciudadanía? Si es por el ambiente, cero financiamiento, de nadie. Pero también desde las otras bancadas llegaron los cuestionamientos, especialmente a los integrantes del Consejo Nacional Electoral que presentaron reformas por separado. Tiene que venir con un proyecto de la institución de reforma y presentarlo a la Asamblea. No es que aquí dos delegados piensan de una manera y otros tres de otra manera. Será culpa después de la tan mal vista Asamblea Nacional si se genera un mamotreto de reforma al Código de la Democracia. El mamotreto del procedimiento y luego el mamotreto de lo que puede ser el resultado. Si nosotros mismos nos quitamos la credibilidad, ¿qué podemos esperar entonces del ciudadano de la calle que se nutre de esos comentarios? Primerito me decían, ¿cuánta plata tienes? Kuski, money, ojalá como es en nuestro idioma, para ser candidato. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. En política, una cosa es lo explicable y otra muy distinta lo aceptable. Esto ocurre con urgentes reformas que regulen las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas. Todo parece indicar que hay un desacuerdo acordado entre las bancadas del Acuerdo por la Gobernabilidad, Alianza País, Creo, BIN y BADI, y los bateadores emergentes del correísmo y el PSC, que aseguran la mayoría cuando Creo sale a lavarse las manos o hay una propuesta contra la década de Alianza País, respectivamente. El caso Sobornos 2012-2016 vuelve impostergable la reforma sobre el control al gasto electoral, del que dicen que ahuyentaría inversionistas ante el alza del riesgo país frente a la revelación del toma y dame que siempre ha existido en campañas electorales. Mientras la vieja guardia no se entrega, porque el descontrol era igual con la partidocracia, es explicable entonces que el tema no quiera ser tratado ni por quienes lo ordeñaron en la década pasada desde el parapeto del Estado candidato, ni por quienes volverán a estrujar sus ubres. Pues lo aceptable es un control y una sanción en tiempo real a los candidatos y no solo a los partidos, ni tampoco post-mortem, porque nunca se sanciona a quien gana las elecciones, aunque la plata salga del infierno y la gaste como le plazca. Se han dejado correr los meses sin presentar proyectos de ley, sabiendo que hay un límite de tiempo, y cuando tardíamente los presenta el CNE, se deja constancia que el uno es de mayoría y el otro de minoría,
a fin de no tratar ninguno. Es explicable entonces lo que está ocurriendo, pero absolutamente inaceptable. Peor aún cuando se presentan voluminosos proyectos que no separan lo prioritario y se impugna a la ponente, porque hace bostezar un añejo proyecto en trámite que no resuelve los problemas de fondo. Pues lo que antes funcionó al correísmo, ahora podría seguir funcionando como botín político. Todo cambia, pero nada cambia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El acuerdo con el FMI impone un ajuste al gasto excesivo del gobierno, pero la ejecución del presupuesto 2019 indica que el ajuste no viene de reducir la masa salarial porque aumenta el desempleo en Quito, tampoco de reducir el subsidio al diésel porque desquiciaría un sistema de costos vigente por 47 años, ni de aumentar el IVA porque la Asamblea no lo aprobaría y porque no alcanzan los préstamos del FMI y la banca multilateral, ni tampoco puede emitir dinero el gobierno porque estamos dolarizados. En consecuencia, queda China como prestamista de última instancia. Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, ¿cómo está usted? Existe un informe de Contraloría sobre auditoría de la deuda pública aprobado en abril 6 de 2018, que contiene recomendaciones al Ministerio de Finanzas y a Petroecuador sobre deuda con garantía colateral de petróleo de exportación. ¿Qué disponen estas recomendaciones y qué es lo que está ocurriendo ahora? El mayor pecado, uno de los mayores pecados del correísmo, con una marca sin duda inobjetable de corrupción, es el haber condenado al país desde el año 2009 hasta ahora a un sistema terrible de endeudamiento con China pagado con petróleo. Estos informes, son varios, Alfredo, de la Contraloría General del Estado, lo que hicieron es un poco sintonizar las críticas de importantes sectores del país. Primero, durante el correísmo y ahora durante el morenismo, se contrata líneas de crédito con intereses chulqueros. Los intereses con China y Tailandia oscilan entre el 7 y el 8,25%, cuando todo el mundo sabe, ¿sí?, que los multilaterales, en este caso el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros, han ofertado y han entregado créditos en el 2-3% de interés. Pero no solo son los altos intereses el mayor problema de estas líneas de crédito con China, sino que estas líneas de crédito están pagadas con petróleo. Y aquí viene una primera gran violación a la ley y a la Constitución. No se puede pagar deuda pública con recursos naturales, en este caso con petróleo. Segundo, el expresidente Rafael Correa, a través de decreto ejecutivo 466 del año 2010, condenó al país a pagar deuda pública con China con petróleo a través de la firma de convenios de 4 partes. Y el tema de fondo aquí es que hay un doble perjuicio para el Estado ecuatoriano. Hemos pagado y estamos pagando, Alfredo, más de 1.300 millones de dólares por intereses chulqueros por estas deudas con China y Tailandia. Y lo más importante es que le entregamos petróleo a China y Tailandia a precios inferiores a los del mercado, es decir, entregamos petróleo a dedo. Las pérdidas detectadas por varios estudios y por la propia Contraloría van desde 1, 2 hasta 4 dólares por cada barril que entregamos a los chinos y tailandeses. Ahora, es decir, estamos hablando... tiene la competencia exclusiva de comercializar el crudo de exportación, pero en contratos anteriores se dio esa competencia a PetroChina. En consecuencia, la cadena de intermediarios de Petroecuador estableció relaciones con PetroChina para revender a las mismas refinerías
de Texas y California, perjudicando los intereses nacionales con el precio pagado por Petrochina, Petroecuador, que deja espacio a intermediarios. Esta intermediación se elimina con las recomendaciones de Contraloría. No se elimina. Lo más grave que está atrás de esta disposición que da el ministro, porque lo da el ministro a través del subsecretario, me refiero a Richard Martínez, lo cual demuestra que aprendió muy bien la receta de arroz verde de Jorge Glass y Alex Bravo, porque el país debe saber, Alfredo, que quien negoció el anterior crédito, quienes negociaron el anterior crédito con el Banco Industrial y Comercial, con el mismo banco que ha negociado el ministro Richard Espinosa con el ICBC de China, fue Jorge Glass Espinel, delincuente detenido en la cárcel, preso, y el otro delincuente, Alex Bravo, preso también en La Tacunga. Es decir, dos delincuentes negociaron esta línea de crédito del año 2016 con el ICBC de China, pagada con petróleo, y ahora viene el señor Martínez y el gobierno de Moreno a hacer todo igual, con el argumento de que se va a repagar una parte, con esta nueva línea de crédito, a repagar una parte de la deuda del crédito anterior. Pero para Alfredo, que este contrato de crédito se perfeccione, es preciso que haya suficiente crudo de exportación. Si no hay, porque ya está comprometido, se debe tomarlo del crudo que se refina en Esmeraldas. Esto tiene un costo adicional para el Ecuador, no previsto en las recomendaciones de Contraloría. ¿Hay ese petróleo o no hay? Cuando el país recuerda hace pocos días, sí, la gran alaraca de este ciudadano que ventajosamente se largó, o le votamos, me refiero a Santiago Cuesta, que planteó el cierre de la refinería de Esmeraldas. Obviamente, uno de los objetivos que estaba atrás de ese cierre de la refinería era entregar este petróleo de refinería Esmeraldas para nuevas líneas de crédito y entregarles el gran agosto a los importadores de combustibles para que importen el 100%. Pero Petroecuador tiene otras opciones y ha tenido, y el gobierno de Moreno, yo quiero por primera vez, Alfredo, presentar, es decir, aquí no se puede venir a decir que no hay otra alternativa que entregar nuestro petróleo para pagar las líneas de crédito. Aquí hay una de varias ofertas que yo conozco de una financiera internacional que le propuso el año 2017 al gobierno del presidente Moreno hasta 14.000 millones de dólares, ¿sí?, al 3% de interés. Al 3% de interés, y ellos se comprometen a recomprar toda la deuda con China y Tailandia y liberar el petróleo ecuatoriano para que este petróleo sea vendido a precio de mercado. Eso es lo que se tiene que hacer. Petroecuador tiene que hacer licitación con su petróleo. Eso es lo que acaba de demostrarse. ¿Quién esa oferta? ¿Quién la hace? Es una financiera, y yo conozco que hay ofertas también de grandes y poderosas compañías petroleras que le han dicho al gobierno del presidente Moreno: nosotros le repagamos una parte de la deuda con China, ustedes liberan el petróleo y venden a precio del mercado y recuperan $4 por barril. Lo que yo digo ahorita no es mentira, Alfredo, le voy a probar con lo que acaba de pasar en Petroecuador, que por primera vez, luego de 6 años de haber entregado el crudo Napo, el 100% del crudo Napo, si me permite la cámara, el crudo Napo ecuatoriano fue entregado el 100% a Petrochina, con diferenciales de entre 9 y 10 dólares, el castigo que se llama. Es decir, si el precio del petróleo ecuatoriano está, el precio del WTI, West Texas Intermediate, está en 60 dólares, le castigamos a nuestro crudo Napo 9 o 10 dólares y vendemos a 50. Pero se acaba de hacer una venta spot hace pocos días y la compañía Repsol, que tiene su refinería en Perú, presenta una oferta de menos 3.17. Menos 3.17. ¿Qué significa esto, Alfredo? Que cuando vendemos nuestro petróleo con licitación, nos podemos identificar y darnos cuenta que los chinos nos han estado robando 6 dólares por cada barril del crudo Napo. Hasta 6 dólares. Pero la pregunta es, ¿por qué no hacemos licitación? ¿El nuevo crédito ya se concretó o todavía no se concreta?
El Ministerio de Finanzas lo ha concretado, por eso está diciendo que los términos financieros son ventajosos. Ya tienen arreglado todo y ahora le están condenando a Petroecuador a que al mejor estilo de Rafael Correa, como dice aquí, a través de un convenio multipartes, como lo hizo Correa el año 2010, obligar a Petroecuador a firmar un contrato con una empresa china para entregar aproximadamente 42 millones de barriles. Es decir, esto es importantísimo, Alfredo. Nos prestan 1.400 millones de dólares. Qué bonito, ¿no? Y nosotros le entregamos mínimo 42 millones de barriles, ahora a $70 cuando el precio del crudo está subiendo. Estamos hablando de que le entregamos un documento, un contrato por 3.000 millones de dólares. Es decir, nosotros les entregamos 3.000 millones de dólares y los chinos nos entregan 1.400 millones de dólares. ¿Y les entregamos a quiénes? A los intermediarios, Alfredo. Quienes están atrás de este negocio son los intermediarios, el mismo Enrique Cadena, importantes banqueros. ¿Y qué dice el país? Nada. ¿Dónde están los políticos profesionales y de estantería que no dicen nada mientras cada mes nos suben el precio de la gasolina, mientras se aprestan a subir el IVA y ahora, sí, frente a un gobierno que no ha recuperado $1 de la corrupción, están calladitos mientras nos van a someter nuevamente con China con una línea de crédito de 1.400 millones en los mejores términos del Correato? Fernando Villavicencio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Estefi. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar estará Patricio Alarcón, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y hablaremos sobre la criminalización a la comercialización del suero de leche líquido y el conflicto de intereses y el paso a la industrialización. Regresamos, quédese con nosotros. La Asamblea aprobó prisión de 1 a 3 años por uso, ofrecimiento o venta de suero de leche líquido o lactosuero con fines comerciales para su uso dentro de la cadena láctea. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Buenos días también. La moratoria del suero de leche por 6 meses fue el primer resultado del pedido que han hecho más de 300.000 ganaderos. 1.4 millones de litros de suero de leche por día se desperdiciaron y contaminan, pero escuchemos lo que dijo el presidente Moreno sobre eso. La leche será el único producto de color blanco. El suero y otros subproductos deberá tener color y sabor. Segundo, el uso del suero de leche en bebidas lácteas debe ser un aporte a la nutrición que asegure mayor concentración de proteína. Pero escuchen bien, el suero deberá ser comercializado en polvo. ¿Esa no la ven como una solución? Mire, Stephanie, más allá de que pueden prohibir que se venda una bebida láctea blanca, más allá de que puedan hacer que se cambien las fórmulas, más allá de que quieren promover el uso de suero en polvo y que es cuestionable porque debemos preguntarnos cuál es la única fábrica que puede procesar suero en polvo, la pregunta es ¿cómo se van a beneficiar los ganaderos? ¿Usted cree que quitando del mercado 150.000 litros de suero que se comercializa de una manera formal, eso va a ayudar a los ganaderos? No, pues, el problema principal que tienen los ganaderos, y nadie los está defendiendo, ojo, nadie los están defendiendo, porque lo que está prevaleciendo en este momento son los intereses de ciertas industrias que no producen queso o no producen bebidas lácteas. Hay una discrepancia con las industrias que sí producen suero. Y quien se ve afectado es el ganadero, porque finalmente el problema de fondo en este país, Stephanie, es que no existe competitividad en este sector. El grave problema estructural que tienen los ganaderos es la competitividad. Lo que hay que atacar en el sector ganadero, y nadie los está defendiendo, es los costos de producción. En lugar
de promocionar estas medidas políticas como la moratoria, la resolución ministerial, en lugar de tratar de pasar un código penal con intereses que no sabemos a dónde nos quieren llevar, pero en lugar de trabajar en esto, debemos trabajar en bajar los costos de producción. Y hablando de ese código penal, lo que se plantea es que no haya sanción solo para quienes usen y comercialicen el producto en polvo, es decir, la Asamblea propone una excepción a penalizar cuando el suero provenga de un proceso de pulverización y se lo utilice o lo comercialice en estado sólido como polvo o concentrado de suero. Quieren que tenga color, que tenga sabor, que se distinga de la leche para que no pase suero por leche, y ahí estaría el problema, la venta informal también, que ha sido otro problema. Entonces, ¿cómo combatir esa parte? Mire, la venta informal, y en esto debemos trabajar, se la combate con controles posteriores. Existen instituciones que deben enfocarse en eso. ¿Para qué? Para ir al mercado, verificar si alguien está vendiendo producto que no cumple con la normativa técnica, y tienen que cerrar esas fábricas. Pero eso es lo que se debe hacer. Si es que se está confundiendo en este momento una bebida de suero líquido, una bebida láctea, con la leche, entonces hay que cambiar la normativa, pues hay que cambiar el etiquetado, hay que cambiar el rotulado. No se puede pretender prohibir la venta de ciertos productos para beneficiar puntualmente, puede ser a una sola industria, y seguir con el mismo problema en el sector ganadero. El sector ganadero lo que tiene en este momento es que conseguir capital de trabajo. ¿Para qué? Para poder comprar semillas a mejores precios, hay que bajar los costos de ciertos insumos del balanceado, por darle un ejemplo. Hay que conseguir capital de trabajo para que puedan reemplazar sus equipos, para que puedan comprar vacas, para que puedan trabajar con la genética adecuada para mejorar su producción. Hay que conseguir capital de trabajo porque a veces no les pagan los clientes y se quedan ilíquidos. Hay que conseguir capital, hay que reformar las leyes laborales porque comprenda que las vacas no solo se ordeñan durante la jornada laboral de 8 días a la semana, de 5 días a la semana, perdón. Entonces, mire, en este país hay que cambiar Claro, eso leyes. en el tema de competitividad también. Ahora hablemos del suero de leche, pero que es el tema principal que tienen los ganaderos. El suero de leche, que es esta porción líquida en la producción del queso o el yogur. De cada 100 litros de leche que se transforman en queso, 90 litros se convierten en suero de leche, más o menos. La industria quesera está generando 1.2 millones de litros de suero cada día que no se estarían entonces ahora usando. Estamos hablando de 4.000 queseros más o menos. ¿Qué alternativas tendrían entonces si no todos tienen la capacidad? Usted se está refiriendo a uno, o sea, que solamente hay uno que va a poder cumplir estos procesos de poder hacerlo en polvo. Sí, en el Ecuador existe una sola fábrica. Existen algunas fábricas que pueden hacer leche en polvo, pero solo una fábrica tiene la capacidad de transformar el suero para procesarlo en polvo. Y además que no creo que lo pueda hacer de una manera eficiente. Entonces lo que esto va a promover después es que blinden las importaciones de suero en polvo. Pero más allá de eso, esta gente, la gente que produce quesos, ¿qué va a hacer con esa materia prima? Pues seguir contaminando el medio ambiente. Hay que dar soluciones. Yo no digo que se puede vender suero de leche como leche. Hay que trabajar en otras alternativas. Mire, ¿qué se debería hacer? Generar un fondo de promoción para que se pueda publicitar las bondades del consumo de leche. Definitivamente es mucho mejor consumir leche blanca que consumir una bebida láctea que contiene suero de leche. Pero hay que buscar alternativas. Usted no puede prohibir en este país primero, no puede coartar la libertad de que alguien escoja si quiere consumir una bebida láctea que cumple con la normativa. Segundo, usted no puede coartar las libertades de alguien que esté haciendo un negocio lícito. Entonces, mire, los anuncios, y creo que gastaron una buena cantidad de plata para hacer un anuncio en Machachi, los anuncios no pueden generar medidas parche. Los ganaderos necesitan medidas integrales, necesitan un régimen, inclusive tributario especializado para que se puedan formalizar. Aquí se han creado minifundios. Los lecheros pequeños y grandes no generan buenos márgenes de rentabilidad. No es bueno el negocio de la producción de leche en Hacienda y debemos atacar ese problema
porque lo que necesita esa gente son mayores niveles de liquidez. Claro, necesitan ser más rentables. Y eso por un lado, y luego, ¿qué hacemos con ese suero? Porque es cierto que hoy hay varios usos en alimentación, en bebidas, hasta en farmacéutica, para aprovechar también los nutrientes, pero eso implica también tener maquinaria, infraestructura para poder hacerlo. El presidente decía que van a bajar los aranceles a insumos y maquinarias y equipos del sector, que van a mejorar las líneas de créditos, pero eso también va a tomar tiempo. Entonces, ¿debería haber qué? ¿Un periodo de transición? Mire, se debe trabajar en no prohibir la comercialización de suero líquido. Fuera de que existe un problema en el medio ambiente, si es que usted empieza a botar el suero líquido, debe haber un periodo de transición para poder trabajar en mejorar la rentabilidad de los ganaderos, para darles eso sí líneas de crédito para que puedan invertir en procesos para utilizar ese suero, inclusive para que los ganaderos puedan inclusive producir queso, para que esa materia prima se pueda comercializar a quienes están necesitando comprar el suero para otros procesos. Se debería dar líneas de crédito para que se pueda pensar en invertir a largo plazo en procesadoras de suero en polvo, pero para otras industrias. Entonces, mire, es complejo trabajar así y debemos identificar además quién está promocionando los cambios en el Código Penal, qué intereses existen por medio. Así no se puede trabajar en este país, Steffi. ¿Quiénes están promocionando esos cambios? Yo asumo que es la industria que puede procesar el suero en polvo. La posición ciertos intereses particulares. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Arturo Cabrera, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a hablar sobre el proyecto de reformas electorales del Tribunal Contencioso Electoral que no se toma en cuenta en la Asamblea. Breve pausa, volvemos con eso. No se vaya. El artículo 219, numeral 5 de la Constitución, entre las funciones del CNE establece presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia de la función electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal Contencioso Electoral. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor periodista. El proyecto de ley aprobado por el Pleno del TCE se presentó a la consideración del CNE como manda el artículo 219 de la Constitución o se envió directamente al presidente de la Asamblea. Una vez que finalizó el proceso de elecciones de marzo del 2019, el Tribunal Contencioso Electoral siempre, y repito, siempre coordinó con el Consejo Nacional Electoral la posibilidad de presentar un proyecto unificado que abarque tanto las propuestas de carácter administrativo, operativo, electorales, como la inclusión de un procedimiento contencioso electoral que resulta indispensable para el beneficio de la República. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, como usted lo ha dicho, señor periodista, aprobó mediante resolución del Pleno, con la firma unánime de todos los jueces que lo conforman, la propuesta de procedimiento contencioso electoral que fue analizada en 2 ocasiones conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y luego fue presentada ante la Asamblea Nacional. En todo caso, sí, el CNE incluyó las sugerencias del Tribunal Contencioso. Las sesiones de coordinación de los plenos de las 2 instituciones que nos reunimos para analizar los proyectos hizo que el Consejo Nacional Electoral pudiera tener la oportunidad de presentar todas las observaciones que quiso y que creyó convenientes a nuestro proyecto de procedimiento contencioso electoral. Así lo manifestaron, no tuvieron objeción alguna y apoyaron totalmente la propuesta del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, una reforma electoral completa sobre las competencias del Tribunal Contencioso Electoral debería ir incluso a la Constitución, porque se da al CNE, artículo 219 de la Constitución, numerales 3, 10 y 11, el control sobre infracciones durante el proceso electoral,
dejando pintado en la pared al TSE por el tiempo, porque lo tiene en primera instancia, dando la sensación de que es un ente, el TSE, que solo funciona parcialmente. O sea, el proyecto de ley del TSE es solo para modificar el Código de la Democracia o contiene alguna sugerencia respecto a modificar la Constitución. Ahí tengo que manifestar que la legislación ecuatoriana, al igual que las normas de carácter internacional, imponen en los procedimientos contenciosos la verificación del doble conforme y de la posibilidad de recurrir de las decisiones que se toman en sede administrativa, así como aquellas causas que se juzgan en primera instancia en la justicia electoral. El procedimiento contencioso electoral resulta indispensable por la afectación que el ciclo electoral, es decir, las tres etapas, preelectoral, la electoral y la posterior a las elecciones, acarrean en todo el proceso. Desafortunadamente, desde la aprobación de los planes operativos hasta el juzgamiento de las cuentas de campaña, se producen 5 momentos de congestión de causas que tienen que reflejarse en el calendario electoral que es aprobado por el Consejo Nacional Electoral y que rige todas las fases precursivas de un proceso de elecciones. Es indispensable cualquier proyecto de reformas de carácter operativo y administrativo que se hiciera sobre el sistema electoral ecuatoriano, sobre la aplicación de las fórmulas que reparten los escaños, sobre la determinación de nuevas infracciones, sobre la dosimetría necesaria en la aplicación de las sanciones establecidas para las infracciones que se quieran introducir. Todos esos temas terminan en la justicia electoral, que tiene que garantizar los derechos de participación mediante la utilización de las herramientas indispensables para brindar seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y el debido proceso con los estándares de excelencia que exigen no solo la Constitución, los convenios internacionales, sino también la ley. El proyecto de ley de TSE tiene un texto de 70 páginas, sin embargo lo urgente para las próximas elecciones podría ser más corto. ¿Qué temas debería comprender la reforma a tratarse en la Asamblea para que haya una oportuna justicia en el proceso electoral? Sabemos que la propuesta que hemos presentado para conocimiento de la Asamblea constituye un borrador de trabajo para los señores legisladores. Sin embargo, sí tenemos que decir que el Tribunal Contencioso Electoral asumió la tarea de formulación de esa propuesta con absoluta responsabilidad, con total entrega y compromiso. Hemos trabajado todos los funcionarios de nuestra institución y de manera comedida, respetuosa, solicitamos que los legisladores mediten sobre la imprudencia que implica el mantener una justicia electoral que reclama por las herramientas necesarias para brindar las seguridades jurídicas en la tramitación de los procesos. La actual legislación del Ecuador, que permite vía reglamento la aplicación de la justicia electoral, no recoge los principios constitucionales de inmediación, de oralidad, de práctica de la prueba. Por eso, a pesar de que estamos conscientes que todo el título que solicitamos que se incluya en la reforma es extenso, también queremos invitarles a la reflexión a los legisladores para que se den cuenta de que sin tener esas herramientas, la Administración de Justicia seguirá caminando en función de una norma. Ahora, dada la voluntad política prevaleciente en la Asamblea para que se haga un efectivo control al proceso electoral venidero sobre propaganda y gasto electoral en tiempo real, ¿bastaría un cambio de la reglamentación del CNE o no sería suficiente? Todos los temas de control electoral, de juzgamiento de infracciones, de aplicación de recursos contenciosos electorales necesitan una redefinición, especialmente en cuanto a la práctica de la prueba, que si ustedes revisan el Código de la Democracia y la reglamentación secundaria que permiten su aplicación, carecen de ese procedimiento. En los actuales momentos, del 100% de facultades que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, solo el 20%, es decir, el juzgamiento de las infracciones
y los problemas internos de las organizaciones políticas se realizan a través de una audiencia de prueba y juzgamiento. El proyecto que presenta el Tribunal Contencioso Electoral pretende que se aplique el principio de oralidad, el de inmediación y de la contrastación de la prueba en todos los procesos que maneja el Tribunal Contencioso Electoral, salvo aquel que se refiere a las consultas sobre el cumplimiento de formalidades en los procesos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, que tiene un trámite propio establecido en el COTAD. Hay que hacer notar también, señor periodista, que en la actualidad existen normas externas al Código de la Democracia que regulan la participación electoral de varios sectores, especialmente el definido en la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que está fuera de la esfera de la legislación electoral, pero sin embargo se incluyen normas que generan conflictos de competencia, normas vacías, y generan una sanción sin procedimiento establecido. Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, siempre a la orden. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes gracias también su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.